Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en Armstrong, otro conocer más regional, recorriendo los pueblos, recorriendo precisamente los museos. Y en este caso los invito nuevamente a charlar con Eugenia y a recorrer el museo, este hermoso museo que tiene su historia y muy particular también la historia de por qué comienza el museo. No es precisamente con los primeros objetos de su localidad, sino que viene con algo muy especial. Te pido que nos acompañen y juntos vamos a recorrer el Museo de Armstrong. Bien, y en esta segunda parte de esta visita a Armstrong vamos a recorrer un poco el museo, no tanto cronológicamente, sino, bueno, donde vos te parezca que están los puntos fundamentales, aunque todo es muy hermoso, pero detrás tenemos algo muy interesante. Está escrito en italiano, incluso que no lo voy a decir porque va a salir cualquier cosa, y quiero que nos explique un poco porque es el origen un poco del futuro museo. Así es. Estuvimos hablando de la historia, si bien la historia está escrita en un libro, por ahí no todos les interesa o tienen acceso, y por ahí la historia, a ver, nos ha pasado a todos cuando estudiábamos historia. Es mucho más lindo ver algo, o lo mismo cuando te dicen una película, y es más lindo ver la película a lo mejor, o que te lo cuenten, a ver esta cuestión más en crudo. Bueno, para que toda esa historia cobre vida, primero que es necesario un lugar físico, como estamos nosotros. Claro. Y después está todo representado a través de objetos, ¿sí? Después te voy a contar un poco cómo llegan los objetos, cuál es la política de los objetos, de la adquisición del museo. Pero bueno, vamos a hablar de la estructura que contiene y que nos está conteniendo en este momento, ¿sí? Generalmente todos los museos de la zona, lo primero que hacen es el momento de pensar en que tenemos que resguardar la historia. Bueno, vamos a la fuente del pueblo. La fuente del pueblo, ¿qué es? El ferrocarril. ¿Qué tiene el ferrocarril? La estación. La estación que seguro está abandonada, que ya como el tren no frena, no se está usando, y se arman estos repositorios o museos en estos lugares. Bien. No es el caso de Armstrong. ¿Por qué? Porque si bien hasta los 90 no se había pensado en un espacio para resguardar la historia, a partir de los 90 se empieza a hacer una hermandad, se llama, entre Armstrong y Osimo. Osimo es un pueblo que pertenece también a Campocavallo, a esta región de Italia, donde se sabe que muchos inmigrantes que hicieron a la colonia de Armstrong, esto que yo te conté que llegaron, vienen de ahí. Entonces, bueno, estas dos personas se hermanan en este lazo simbólico, cultural, donde, bueno, ellos, si bien siguen conservando su historia... Claro, perdón, que te corte, que hay muchos pueblos que están hermanados con localidades o pueblitos de Italia. Claro, que fue un poco una manera, de una actividad de lazos que se fue dando como décadas pasadas, ¿sí? Entonces, bueno, el intendente entonces de Osimo viene al pueblo, viene a Armstrong, viene a ver con qué se hermandó su lugar, y quedó fascinado por la gente, el buen trato, el buen recibimiento. Así que bueno, cuando él vuelve después de su estadía a Italia, él se pone a pensar, ¿qué le podemos regalar a Armstrong? También agradeciéndolo esta visita tan linda que yo tuve. Entonces ahí se ponen a pensar de qué mejor a ellos representación que su tradición. Y su tradición, desde el año 1932, es que tenían espacios de trigo, armaban estructuras, que le llaman cobo, hechas con espigas de trigo,
las hacían desfilar, le agradecían a la tierra por ese trigo y por toda la cosecha que les había dado de comer. Cuando terminaba la celebración, esas estructuras se prendían fuego. Mirá y ahí vos. se terminaba el cobo hasta el año siguiente. ¿Sí? Bien, para el año 94... Te hago una pregunta, Sí. si no lo sabes, no pasa nada, pero ¿il cobo es una palabra italiana que tiene un significado? En realidad es una mezcla, es como una palabra muy del dialecto de ellos que viene de nido. Ah, mira. Es como entonces ellos con su idioma, con su lugar de región, lo adoptan como nido de espigas, nido como para también representar su lugar, su raíz, y queda cobo. Mirá Cobo vos. con B corta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya es hoy la palabra cobo representa las estructuras como la que tenemos acá, hecha con trigo, ¿sí? Claro. Su tradición durante muchísimos años fue hacer una representación, una maqueta de un edificio o una escultura o algo que sea representativo de Italia o de la religión. Entonces, bueno, hay vírgenes, hay esculturas, se hicieron un montón de años que tenemos los registros, eso después se prendía fuego. Para el año 94, ellos dicen, bueno, a ver, vamos a romper un poco todos los esquemas. Primero, vamos a regalarle a Amazon un cobo, que para ellos significaba romper la tradición de que no iba a ser quemado en su tierra, que iba a ser el primer cobo que salía de Europa. Entonces, bueno, siguen adelante. Dicen, no, bueno, vamos a romper aún un poco más la tradición. No vamos a salir a ver qué copiamos, sino que vamos a hacer por primera vez una estructura que esté en Argentina. Se ponen a investigar la Basílica de Luján. Qué bárbaro. Mandan cartas pidiendo los planos y fotos. Así que es la primera estructura que ellos hacen sin conocer. A través de planos, fotos, la hacen. Para el año 94 mandan una comitiva a buscar el cobo a Italia, vuelven con el cobo, pero cuando ellos están allá se encuentran con que había sido bendecido unos días antes por Juan Pablo II. Juan Pablo II se había tomado el trabajo de venir, bendecir para que llegue bien a la Argentina y llegue bien a Armstrong. Qué pena. Llega Armstrong. Esto está hecho para ser desfilada. O sea, tiene un carrito, tiene unas rueditas. Llega, todo el pueblo de Armstrong la estaba esperando. En el inicio de la ruta, con un tractorcito, la pasean por todo el pueblo. Se hacen todas las festividades que ellos querían. La estacionan al frente de la iglesia. Se les vuelve a dar la bendición. Y Armstrong dice, esto es una obra de arte. Ya deja de verla como esta cuestión de artesanía, Claro. de que cumple un rol con un fin, sino que Armstrong la quiere contemplar, Armstrong la quiere conservar. Armstrong rompe la tradición y no la quema. Lo que significa que desde Osimo dicen, che, pará, si esta gente no la quema es porque están viendo algo que nosotros no. Y a partir de que Armstrong la conserva, Osimo crea su propio museo de cobos y a partir de ahí no la quemaron nunca Mirá. más, pues se dieron cuenta de que era muy valiosa, de que realmente lo que hacían era arte. Así que bueno, esa es la historia por un lado. Nos quedamos en Armstrong año 94 con un cobo que no se va a quemar. Porque obviamente, imagínense... Sí, no pequeño. No era para guardarlo en el living de casa. No. Para Ni nada. en el hall de la municipalidad Claro, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos con un cobo que no lo vamos a quemar? Porque aparte imagínense esto, ese día vos estás esperando el cobo como ciudadano de Armstrong y justo estás enfermo y no vas. Claro. ¿Cómo? No vas a ver el cobo con la ansiedad que se había estado esperando. Entonces, bueno, Sí, te lo queman a los 2 días. se conserva. No se ponen de acuerdo en eso, se conserva, listo, no se va a prender fuego. ¿Qué hacemos con el cobo? Bueno, se alquila un espacio sobre la Ruta 9, donde entonces aprovechan y anuncian que el que tenga algo de sus antepasados, de Italia, que hable de sus orígenes, lo preste. Mucha gente lo dona, porque tenemos mucho que... Yo lo veo ahora. Viste que a lo mejor, no sé, los muebles de mis abuelos son viejos, pero no son antiguos. No, Entonces exacto. siempre está esto de que todavía lo que no es viejo lo puedo tirar, Sí. pero lo antiguo lo guardo. Claro. Bueno, yo que soy conservadora, trato de guardar absolutamente No, todo, más vale. Sí, yo porque en también. algún momento va a ser antiguo. Sí, sí. Y hay objetos que todavía no tienen la cantidad de años o la cantidad de historia, pero son antiguos y son merecidos a guardar. Perfecto. Bien, esta gente empieza a donar
se arma una exposición donde más o menos los núcleos son los que vemos ahora, con muchos menos objetos, por supuesto, porque te estoy hablando del año 94, ¿sí? Bien, se conserva el cobo. Empiezan a suceder socialmente otras cuestiones. Nos vamos a enfrentar a años de sequía. ¿Y culpa de quién? De que no prendieron fuego el cobo. No. Entonces, bueno, el cobo sufrió mucho en ese sentido, porque fue muy amenazado. Siempre está esta cuestión urbana, el mito urbano de que había gente que lo quería venir a prender. Cuestiones que se vence el contrato del lugar donde lo estaban Exponiendo, guardando, claro. ¿Y qué hacemos con el cobo? Se va a un galpón hasta que se vea qué se hace. Y ahí se empieza a pensar en la idea de institucionalmente crear un museo. Mirá. Por eso, este museo, a diferencia de los otros de la región, no está en una estación de ferrocarril, sino que está hecho en una estructura, en una edificación para museo. ¿Cuál es la diferencia de una casa a algo que está hecho para museo? De que contamos con todo lo que es el sistema de temperaturas. Acá las temperaturas están reguladas. ¿Por qué? Porque en este mismo lugar conviven una maleta de cuero con esto que es orgánico, que es de trigo, claro, con textiles, con maderas, con vidrios. Y hierro. Hierro. De todo lo que te imagines, acá claro, hay variedades, claro, no es que tenemos un museo de cerámica. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Las temperaturas las tuvimos que regular a un punto medio. Nunca esto puede estar en el invierno, por ejemplo, a 2 grados y en el verano a 30. Claro. Porque aunque visualmente nosotros no los vemos, la conservación preventiva dice que estos cambios durante un año de amplitud térmica generan una fatiga molecular que en algún momento las cosas se rompen. Sí, Es sí. lo más normal, es lo que a nosotros nos parece, sí, es el gasto del tiempo, es porque las cosas son viejas. Sí, todo se va a romper porque tiene un tiempo, tiene un uso y porque el mismo contexto y la misma humedad, el mismo ambiente hace a que eso se rompa o no. Lo mismo la puerta. Cuando uno ingresa se va a chocar contra una pared. Si ahí ingresa el viento, ingresa con polución, con insectos, con basuritas, no van a impactar directamente al cobo, porque el cobo ya estaba previsto, si bien están también previstos algunos cambios estructurales acá adentro, la idea es siempre conservar, es tratar de no exponer a que tengamos que pasar a un nivel de restauración. Siempre lo primero que... La política del museo es, aplicamos conservación preventiva, o sea, vamos a prever de que no le tiene que pasar nada. Claro. Vamos a controlar el clima, vamos a controlar el pH, vamos a controlar la humedad, vamos a controlar la temperatura. Si hay algo que se rompió, porque o ya estaba roto, o porque todo lo que estuvimos haciendo no fue suficiente, se va a curar. Puede pasar, una plaga en verano, entra una cárcoma, te come algo, y bueno, hay que tratarlo. Después está la conservación curativa, que esa pieza que se infectó la vamos a curar. Y si esa pieza se deterioró, vamos a pasar a la conservación restaurativa, donde vamos a restaurar la pieza, siempre tratando de conservar. Acá no es como esta cuestión nueva de uso y tiro. No, más vale. Acá cuidamos y son los pasos que tenemos, por eso el ambiente y el espacio ayuda a eso. Qué bárbaro, ¿no? Toda esta parte que para muchos creer de... Vamos a hacer un museo, che. Vamos a hacer un museo. Trae esto, trae el otro, hacer un museo. ¿Cuánto que hay detrás, no? Bueno, acá muy cerca tenemos la vitrina de todo lo relacionado a lo que hablamos en la primera parte de esta visita, que es de Delfo Cabrera. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué hay, aparte de esa historia tan linda que nos contaste? Bien, por supuesto que en todas las áreas vamos teniendo espacios donde vamos conservando la historia y algunos de los objetos. Vamos a tener la Copa Pancheri, que se llama la Vuelta de Armstrong, que es una de las primeras que él corre acá en el pueblo y la gana, ¿sí? Se dice que la anterior, que habían corrido también ese año, él había salido segundo porque le dio mucha vergüenza pasar al primero. Entonces se llevó el segundo puesto. No. Tenemos ahí esa copa. Tenemos por acá el primer trofeo que él gana en una competencia ya como atleta. Y tenemos algunas copitas, la réplica de la medalla, por supuesto que no tenemos la medalla de oro, pero sí tenemos la réplica para que puedan ver cómo era. Otra medalla de una maratón que se hace en homenaje a él en Alemania. Pero junto con esto, que es muy importante,
También tenemos otras medallas y otros objetos referidos al deporte, porque tenemos el tenis. Acá el tenis no era por ahí tan popular ni tan conocido como sí se estaba desarrollando la fiebre del fútbol. El tenis, si bien algunas familias lo empezaron a jugar, tenían acceso a poder comprar las raquetas que eran traídas al pueblo, una gente en el medio del campo se hizo unas canchas y la gente empieza a jugar. Vamos a tener también un personaje que para nosotros es muy importante, que siempre tratamos de recabar historia y de tenerla muy presente, que es Elena Yar, que ella es una mujer que también va a empezar a hacer como esta ruptura, porque va a ser la mujer que va a tener carnet de conducir. Va a ser una de las mujeres que va a jugar al tenis y que un día va a decir, che, la pollera es incómoda, yo voy a usar pantalón. Claro. Todas estas cuestiones, va a ser parte de la biblioteca, va a ejercer cargo en instituciones que, bueno, también se está, por supuesto, trabajando. Hay mucha gente que siempre cuenta una historia, que dona un objeto. Entonces, bueno, acá nosotros en el museo podemos ver objetos expuestos, pero en depósito no solo que tenemos más objetos, sino que es constante la investigación que se hace y todo lo que se guarda para que no se pierda nada. Hoy el relato oral es una fuente valiosísima de personas que ya son grandes, que tienen mucha experiencia, muchas vivencias y que no podemos perderlas antes de que nos cuenten todo. Ese es un trabajo constante que se hace en este lugar. Sí, lo hablábamos con el encargado de Vigán, del historiador de Vigán, Fanucci, y nos decía que hoy en día el material valiosísimo que tiene en cassette de notas hechas a personas que llegaron a sus 100 años o algo por el estilo, dice que no es un valor incalculable. Claro, un valor incalculable. Bueno, y detrás tuyo tenemos ahí el famoso... estos son los autobol. Los autobol, qué bárbaro. Así es. Son esas estructuras que fíjense que se respetaba la estructura, la dinámica del auto para agregarle esto también, porque no iba a ser cosa que por un juego íbamos a romper el auto. Entonces tenían su estructura y se jugaba. Si no hay material audiovisual, claro, por suerte tenemos las fotos, tenemos la historia, pero también fue todo un hito el momento en que llegan los primeros autos acá. Porque yo todo lo que te hablé, la carreta, el transporte, los sulkis, los niños con familia que se transportaban ahí, pero bueno, en algún momento el automóvil llega. Llegan estos Forte, estos Mercedes, estos primeros autos que eran de lujo, claro, que le permitían a la familia salir, recorrer distancias, a lo mejor viajar de un campo al otro, de un pueblo al otro. Así que también tienen un poco los suyos, ¿sí? Que es importante recordarlos. Y el autobol, no sé si después, o sea, yo no lo recuerdo que a nivel país se haya... ¿Murió acá? Murió acá. ¿Nació y murió acá? Tal cual. Mirá vos. No hace mucho también nos preguntaron, incluso para poder contarlo como curiosidad en otros lugares, porque les parecía una cuestión totalmente rara, porque no hubo después otro deporte que se le parezca siquiera. Por un lado tenemos después el automovilismo y por otro lado el fútbol. Sí, exactamente. Bueno, a ver, porque detrás tuyo tengo... contame la historia de estas dos muñecas. Bien. En realidad, más que la historia de las muñecas en sí, me interesa contarte este pequeño núcleo. Bien. ¿Qué pasa? Si bien el museo no podemos suprimir, por ejemplo, la inmigración, pero tenemos muchas cosas, objetos, lo que tratamos es, durante el año, ir trabajando y cambiando objetos de los núcleos. Entonces, ustedes vienen hoy, van a venir dentro de un año, la historia que yo les voy a contar es la misma. Los núcleos importantes van a ser los mismos, pero el material dentro de las vitrinas van a cambiar. ¿Qué pasa? Hay cosas que no, ¿viste? Cuando no van ni con una, ni con otra. La otra vez entramos a un depósito y había unas raquetas de cuero para nieve y decíamos, che, mirá qué bueno esto, porque los chicos lo ven en los dibujitos. Claro. ¿Y cómo lo mostramos? Porque ¿qué tenemos que poner? Un núcleo donde diga que en Armstrong nevó, pero tampoco se usaron en Armstrong porque no había. No, te entiendo. Entonces se creó este pequeñísimo núcleo, que también lo movemos por parte del museo, que se llama el objeto del mes. El objeto del mes. Entonces, todos los meses nos vamos a depósito, elegimos ese objeto que lo queremos mostrar y que no sabemos dónde ponerlo y lo agregamos acá. Y que tenga una historia.
que tenga una historia que contar, porque por ejemplo, la otra vez teníamos una herramienta bastante rara que no se sabía muy bien qué era, y era un inflador de Forté que se había usado acá. Entonces son esas pequeñas cosas que para darle un contexto y trabajarlo sola, usamos esta especie de vitrina donde todos los meses cambiamos. Como estamos en agosto, ya terminando agosto, mes de las infancias, lo que tenemos acá son dos pequeñas muñequitas que eran muy características de los años 60, que venían de Corea, que formaban parte de unos veladores. A lo mejor hay algunos que los recuerden que tenían la base, que quizás esa base era el cuerpo de la lámpara y después la pantalla venía por arriba. Mira. O muchas veces sus ropitas eran la parte de la pantalla. Así que bueno, ya estamos en lo último, así que ya estamos pensando a partir del lunes qué objeto claro, porque por durante el mes de septiembre algún otro objeto que sea el objeto del mes, Así es, ¿no? siempre tratamos de ir bueno. generando algún lazo. Agosto, mes de las infancias, siempre ponemos juguetes. Muy bien. Por ahí lo que es diciembre, aniversario del pueblo, vamos poniendo otras cositas. Estamos en una parte importante porque, bueno, los oficios y profesiones venían incluso algunos con quien venía con la inmigración. Aunque la mayoría venía, como decíamos antes, a trabajar al campo, algunos venían con esos oficios y detrás vemos máquinas que identifican a esos oficios y profesiones. Contanos un poco. Bien, así es. Por ahí uno generaliza esta idea del campo porque se necesitaba mucha gente, pero, a ver, todos necesitaban estar calzados y los zapatos se rompen. Había alguien que tenía que hacer los zapatos. Entonces, después de este primer espacio que iba a ser el almacén de ramos generales donde iban a comprar las cosas, se empiezan a dividir un poco los sectores. Entonces vamos a encontrarnos por un lado todo lo que tiene que ver con los oficios. Vamos a encontrar que tenemos desde el zapatero hasta, por ejemplo, la parte de la maquinaria agrícola, ¿sí? Llegaba un momento en que muchas de las cosas que usaban, o vestimenta, o calzado, lo que sea, debía ser arreglado. Y ahí comienza esta parte del museo. Exactamente, aparte venimos hablando de este gran lugar donde las cosas se compraban, pero después se empiezan a dividir en ramas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el zapatero, que no solo va a arreglar los zapatos rotos, sino que los va a empezar a confeccionar y hacer. Claro. Ya va a ser una rama como un poco más especializada. Entonces, bueno, lo mismo, como eso, que nos parece hasta lo más lógico, vamos a tener las mujeres que van a empezar a coser, que ya no era simplemente, bueno, pongo una máquina de coser y hago ropa. Las mujeres en ese entonces, por ahí cuando ya no podían hacer trabajos tan duros o de tanta fuerza, con mucho esfuerzo algunas familias les permitían que puedan ir a Rosario a estudiar, a hacer corte y confección. Una vez que venían con su título también. Le hacían la ropa a toda la familia, y así se empiezan a diversificar un poco en ramas todas estas profesiones y estos oficios. Como te decía, primero era el médico, vamos a tener el médico, claro, la partera, la enfermera. Y de todas estas cositas vamos a tener objetos que nos permiten visualizar y poder contar la historia. A mis espaldas vamos a ver que tenemos algo de lo que son las máquinas de coser, estas pequeñas máquinas que hacían piecitas con torno para las grandes herramientas que se les rompía alguna parte. Y no es como ahora que estamos en plena globalización de exacto, ay, se me rompió la tuerca del motor que viene de la cosechadora de Brasil. Sí. Mira, como bueno, se te rompe esta parte, hay que armarla y hay que resolverlo. Claro. Cuanto más cerca y más inmediato. Porque también, siendo las cuestiones tan lentas y tan artesanales, perder un día era perder mucho tiempo. Claro, exacto. Entonces siempre está esta gente que está trabajando en la inmediatez de poder solucionar. Lo mismo, vamos a tener la imprenta. Claro. Hoy a los chicos les parece imposible pensar en que la computadora no imprimía y que no había computadora. Entonces esta idea de tener las letritas, armar las palabras con estas letritas de hierro para después pasarles un rodillo con tinta y una máquina que si bien era a pedal, era manual, que hacía esto de que apoya el papel, pero claro, por tanto una persona muy rápida tenía que ir sacando y poniendo el papel. No, sí, es muy... Toda esta maquinaria, aparte, no todas importadas, no, acá no había nada. Todo lo que venía, porque acá venía todo de Europa. Claro, sí, se hacían estas pequeñas piezas, pero todo tiene sus artículos que hacen y que ayudaban a la profesión. Claro, muy bien. Y aparte, bueno, ahora recién me decías, claro, los jóvenes no
no se ubican en el tiempo de que alguna vez se escuchó música que se grababa en una cinta y anterior a eso también. Entonces tuviste que armar un pequeño lugar donde cronológicamente se viera cómo, o sea, ellos pudieran visualizar las distintas etapas de cómo se escuchaba música. Así es. La cuestión con los chicos, este salto generacional y aparte con la tecnología, es que les parece imposible que antes del MP3 y esta cuestión digital hubo otra cosa. Claro. Incluso a mí es como que me preguntan, ¿qué? ¿Y vos escuchaste música en algo que no sea la computadora? Claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, les costó tanto para ir a entender que la mejor manera de entenderlo siempre es visualizarlo. Entonces armamos esta idea de que la gente antes sí o sí tenía que escuchar por radio, que claro. radios eran grandes, que esto era como bastante moderno, porque si no las radios eran bastante grandes, ya no tengo esta idea del auricular y de todo lo chiquitito, ahora el teléfono está integrado. Sí, sí, por supuesto. Tengo el video, la cámara, la radio, tengo todo. La radio era algo independiente, había radio con transmisores, que había que buscar una frecuencia, que no era simplemente que prendo y elijo, no se podía elegir la música. Después lo que son los cassettes y magazine, claro. que si bien tuvieron esto un periodo más breve y más corto, no son tan populares a lo mejor como lo que es el CD o el cassette, también son importantes porque es una curiosidad. Y bueno, y mis favoritos los vinilos, claro. que también como en un disco que gira, que tiene unos canales, como una púa puede leer y reproducir la música, y les parece totalmente increíble, entonces por ahí trato de enseñarles que observen esta cuestión, vieron del cambio entre una pista y la otra, que hay un arquito, que ahí es para que salte. El famoso disco rayado. Tal cual, que seguía pasando. ¿Dónde está el silencio en esas líneas? Claro. Entonces, bueno, por ahí algo que sí, nosotros lo vimos, o lo vemos, o lo sabemos manejar, para ellos es bastante raro. Y pasa lo mismo con el tema del cine. Como que para ellos a lo mejor la salida del cine es algo raro, no es algo que a lo mejor, por ejemplo, la década anterior a mí, la manera de ir a ver películas era yendo al cine, porque en la casa no había un medio que te reproduzca una cinta, y ahora no es tan común ir al cine. ¿Por qué? Porque pasan los estrenos, pero el estreno se pasa un día y a la semana siguiente lo puedo ver en casa. En cualquier plataforma. Con todas las plataformas que claro, hay. Claro, entonces les parece increíble que la manera de ver una película era sí o sí yendo al cine, y que tenían que llegar estos grandes carreteles con cintas y con lo que son el tamaño que tienen las cintas para poder ver. Que la curiosidad es que siempre, como la vamos a ver acá, hay dos máquinas de cine. ¿Por qué? Porque no es simplemente pongo un rollo de cinta y que corra. Había dos, porque cada una tenía a lo mejor entre 25 y 30 minutos. Claro. Una película dura 1 hora y media. Exacto. Entonces era poner la primera, acomodar la segunda, antes que corte la primera, darle marcha a la segunda para ir acomodando el tercer rollo de cinta. Entonces son cosas que son impensados para ellos, por esta cuestión de que viven otra realidad, que es más la cuestión de la inmediatez, de la tecnología. Entonces está buenísimo contarles cómo era antes y de que hubo un antes. Sí, sí, de que hubo un antes, exactamente. Porque el joven promedio, no sé, de 20 años para abajo, vamos a decir así, se cree que hubo una ruptura, que no fue todo, viste, concatenado, no, que hubo una ruptura. Y eso pasó ya, y yo, si no me lo cuentan, no voy a ir a investigarlo, porque ahora está todo lo otro. Y es más, yo te hablo del 20, el que tiene 14, 15 años ya piensa que lo de ayer, ya, o sea que ¿cómo es? La computadora o escuchar música o el auricular ya le está quedando viejo eso. Así que bueno, porque ahora va todo más a paso agigantado en cuanto a que se acortan los tiempos para que venga una nueva era. Todos los días se está inventando algo nuevo. Tal cual, o está diferencia de decir, bueno, en esta época me tengo que sentar al lado de la radio a escucharla, claro, a sintonizarla. Y ahora los chicos lo escuchan con un auricular que ni siquiera tiene cable. Que no, más vale, exacto. Bueno, y en todo museo no puede faltar esta historia, esta parte de la historia fatídica de nuestro país, que bueno, los que lo hemos vivido un poco de cerca sin haber llegado, cada vez que vemos estos restos,
no podemos dejar de pensar en lo que pasaron esos chicos y debe estar en todo museo. Tal cual, así es. Bueno, primero porque nos toca, sí, como país, es algo que lo tenemos que recordar y homenajearlo siempre. Y nosotros particularmente tenemos a nuestro héroe de guerra, Claudio Marcelo Chiaretti, que él pierde su vida en el Manuel Belgrano. ¿Sí? Claro. Sí, también fueron personas de acá de Armstrong que fueron a luchar, que sí pudieron volver, pero bueno, por eso nos pareció súper importante tener este espacio de homenaje y también para poder conmemorar y no olvidar sobre todo estas cuestiones, ya que es un tema delicado, es un tema que por ahí a cuestiones de museo hay que saber cómo contarlo, porque tiene que ser siempre tratado con mucho respeto, ¿sí? Entonces, bueno, se armó este pequeño espacio donde se cuenta un poco qué fue la guerra de Malvinas, su cronología, un poco lo que son sus imágenes, algunas fotos siempre de año a año que pasa cuando se rinden homenajes, porque aparte Armstrong tiene una plaza con el nombre de nuestro héroe de guerra, donde siempre todos los años se hacen las vigilias de Malvinas, siempre se trabaja y se rinde homenaje. Entonces, bueno, siempre que aparece algún cuadro, alguna placa, algún objeto, siempre se trae también para seguir preservando esta historia que en su momento, cuando pasó contexto político-social, mucho se cayó, como que se empezó a darle un poco más de importancia y se puso en palabras años después, así que bueno, es una manera también para rendir homenaje y para que esté. Sí, por ejemplo, las generaciones más chiquititas son las que están más interesadas y las que vienen a contar, las que vienen a preguntar, las que seguro su papá les contó. Claro, lo que te iba a decir. Claro. Porque ahí ya está este cambio de que quienes fueron a lo mejor hoy son padres o tienen sus nietos pequeños. Exacto. Entonces, bueno, donde ya ahora se habla, donde se cuenta, se ponen palabras, así que bueno, la importancia de que lo podamos tener y podamos seguir contando estas historias. Estos restos que están acá, o si no, los distintivos y demás, son todos de gente que trajo de Guerra de Malvinas. Claro, por ejemplo, está así el casco, el rosario, que fueron traídos de Malvinas, pero bueno, fotografías, hay algunas cosas que son más nuevas, que son a modo representativo para poder ilustrar la historia, pero sí todo lo que son las balas, estas cuestiones sí son parte de la guerra, y después hay diferentes audiovisuales para poder contar que existieron, lo mismo monedas, la parte numismática de la isla, porque bueno, no solo quedarnos en lo que pasó, sino en el desenlace también, que es, bueno, qué pasa hoy con las islas, quiénes están, quiénes viven, quiénes circulan, quiénes tienen también su poder, su cuestión numismática, así que bueno, es una representación también para poder contar y seguir teniendo conciencia de qué es, de que existe todavía, y que bueno, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo y ojalá nunca vuelva a pasar, o sea, ni en nuestro país ni en ningún lado, ¿no? Pero bueno, nosotros que lo pasamos muy mal en el sentido de que, bueno, una guerra nunca es buena y menos buena para los que van con muchas menos posibilidades de, no sé si de triunfar, pero sí de poder defenderse, que es lo que pasaron los chicos de Malvinas. Así que muy lindo este rincón. Y bueno, ¿nos movemos? Dale, nos movemos. Bueno, y ahora vamos al almacén de ramos generales, sifones clásicos de fondo, atrás tenés de todo. Y bueno, faltaría, como decía, la bolsa de arpillera con todo, pero qué bien ambientado, qué lindo lugar, máquina registradora de las que no eran para nada silenciosas, yo calculo que, e inviolables, ¿no? Así que bueno, esto es una fachada de lo que era un almacén de ramos generales típico de aquella época. Por supuesto reducido, estos lugares eran muy grandes, muy altos, con estas estanterías llenas de cosas, pero bueno, la idea es que se pueda representar también. Lo que lleva a esta parte es como la parte más nostálgica, porque si bien a lo mejor no todas las personas que hoy visitan el museo usaron las herramientas o los utensilios que se ven, sí, seguro estaban en casa. Claro. Sí, seguro en algún momento lo vimos, sí, sabíamos que con eso se cocinaba, como que tenemos idea de qué son, porque seguro en casa las cruzamos, las vimos o las usamos para jugar. Yo cuando vi reciente hablé de la famosa cortadora de ravioles doble, que tenían nuestras abuelas y que le daban ahí, marcaban bárbaro y cortaban. Era muy típico esta idea de la comida en casa, la elaboración, pero eran otros tiempos.
Pero bueno, acá tenemos un poco de esta diversidad de cosas que vamos a tener, desde las bebidas, la comida, las galletitas venían en latas. Sí, 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 sí. El comprar estas cositas siempre sueltas, lo mismo las planchas, ¿sí? Por ahí los chicos no me creen que son planchas, que eran planchas que adentro se les tenían que poner o agua porque eran a vapor, o carbones. El carbón, exactamente. El carbón para que eso se caliente muy bien, también con todo el cuidado que había que trabajar. Hay algunos, bueno, la balanza esta que era la estrella. Balanza de 2 platos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se pesa con una balanza de 2 platos si en ningún lugar tenemos el número? Claro. Acá abajo vamos a ver que están las pesas. Las pesas. Entonces la cuestión de, bueno, quiero 2 kilos, pongo la pesa de 2 kilos y ya trato de que sea equivalente el peso que pongo en el otro plato para que quede igual, para saber que ahí había 2 kilos. Claro, cuando se equilibra, quedaba 2 kilos. Entonces son todas estas cosas que no pasó tanto tiempo, porque si nos ponemos a pensar, fueron apenas 120, 130, 140 años de los orígenes, que todos estos objetos estaban en funcionamiento, que no es tanto, pero evidentemente estas generaciones vamos pasando a pasos agigantados y se nota y hay un cambio de cuestiones que sí, conocemos pero que hoy no usamos. Lo mismo el tema de los vales, que hay unas copias para que se pueda ver con el nombre típico. Toda esta filigrana característica que tenían, los vales de compra, mucho esta idea del anoto, de dejo en un libro de balance, de la libreta. La libreta del cliente. Yo venía y no sacaba dinero, te daba la libreta, vos, y al fin de mes lo más probable que yo llegara tal vez con huevos, gallinas de mi campo o algo de cereal o algo por el estilo y descontáramos de la famosa libreta mensual. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, bueno, es poder tratar de guardar un poquito esto para esto que no se pierda y que todos podamos conocer, y no solo conocer a través del libro, de la palabra, sino a través de la acción de los objetos que acá vemos. Muy bien. Estamos acá en una recreación de lo que sería la estación de ferrocarril, con los típicos, yo no sé qué nombre, luces, pero bueno, no sé qué habrán tenido, que están ahí en las 2 puntas, que eso era como que marcaba, ¿no?, la llegada del tren, era el guardabarreras o algo por el estilo, ¿no? Por ahí andamos. Le iban cambiando también estos vidrios coloreados en la parte de adelante para poder mostrar con luces. Si era rojo era señal de que todo el mundo tenía que parar porque estaba llegando el tren, sino también, si no tenía color, era para poder iluminar, ya que tenemos que pensar que tampoco teníamos electricidad ni luces en alumbrado público como para ahí estamos acostumbrados. Era un semáforo de mano. Tal cual, tal cual, lo podemos decir así. Pero con ello un montón de objetos característicos, como la estación de tren con su techito, que servía para que el pasajero pueda esperar ahí al momento de subirse a su tren hasta que frene. Todo lo que son los buzones. Tenemos que pensar esto como el principal lugar de comunicación, ya que si alguien traía una carta, la carta iba a llegar al correo, ahí iba a llegar a la estación, después de ahí se iba a llevar o al correo a las personas. Lo mismo, por ejemplo, con el telégrafo. Exactamente. De ahí se iban a llegar los mensajes de un lugar al otro. Claro, claro. Iba a ser el punto principal en su momento de comunicación. Como otros objetos también que vamos a tener, tienen que ver con lo que hacen bien a la época y a su lugar, como el candado con el que se cerraba, la estación de ferrocarril, los diferentes manuales, las diferentes planos, como se hizo toda la parte de la estación, las modificaciones que se fueron haciendo en ese sector y también todo lo que tiene que ver con pequeñas libretas, los boletos, como estos permisos, estos documentos que te permitían subirte al ferrocarril. Así que bueno, por suerte la historia se conserva y este es un buen lugar cuando uno ingresa al museo para empaparte ya de la historia. Sí, sí, estaba viendo la parte de cartelería y demás. Aparte de ser la pared que frena, como dijiste vos, al viento, es la pared que también te informa para que todo lo que veas detrás no te caiga tan aislado. Tal cual, estos primeros mapas, ahí mismo en una pared tenés fotos, tenés la historia de los orígenes, esta cuestión para pensar el terreno sin nada, pensar en un mapa, así que bueno, es el momento en que uno se recibe y ya sabe que se va a sumergir en la historia.
Bueno, muy bien. Segunda parte, ya estamos terminando. Nuevamente, Eugenia, el agradecimiento. Yo calculo que mi mamá allá, en ese sulky que tenemos ahí arriba, me llevaba en el pescante, porque así se llamaba, ¿no? Y yo iba casi envuelto en una frazada, porque íbamos de los vecinos al campo que sí tenían televisores, los primeros, y me llevaban en esos sulky y que no me quisiera levantar porque coscorrón, ¿viste? ¡Tac! Ahí así. Así que todo me trae mucha nostalgia, pero aparte me hace ver que mientras siga habiendo gente que le ponga el hombro a esto y que siga manteniendo esta historia, que como decís vos, dentro de 100 años, esto será, valga la palabra, prehistoria, esto. Y estaremos contando la historia de los últimos 100 años, donde ya hayan quedado chicos los auriculares con wifi o demás. Sí, así que, pero bueno, hoy estamos acá, agradecido nuevamente, Eugenia, por este ratito que estuvimos contigo. Y bueno, y abiertas están las puertas de nuestro canal cuando nos necesiten, cuando hagan algún evento, porque hemos recibido de parte de ustedes la mejor de las disposiciones. Muchísimas gracias. Esto está buenísimo para que se divulga y una vez que vean esto, si tienen ganas nos pueden visitar. El museo generalmente tiene abiertas las puertas de 8 de la mañana a 12 del mediodía para todo público, pero en caso de tener que venir una excursión, un grupo de alumnos, se pueden comunicar por las redes sociales, Museo Histórico Amsterdam, tanto en Instagram como en Facebook, así nos mandan un mensajito y enseguida coordinamos. O sea, siempre nos vamos a poner a la comodidad de la persona que nos visita. Le vamos a abrir las puertas, le vamos a brindar la información que vienen a buscar y bueno, sobre todo lo vamos a recibir con mucha alegría. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. El agradecido soy yo y nosotros, no sé a qué cámara, bueno, a aquella, nos despedimos. Como siempre, espero que haya sido de su agrado en nuestra siempre premisa en llegar a ustedes con la forma más clara posible. Nos encontramos dentro de 7 días con otro Conocer Más tan interesante como el del día de hoy. Muchas gracias.